Prólogo. El poder de la calma. Vivimos en una época en la que todo parece urgir. Las notificaciones no paran, los relojes nos empujan, los pensamientos se atropellan unos a otros, y sin darnos cuenta, la prisa se ha vuelto una forma de vida. ¿Pero alguna vez te has detenido a pensar qué precio pagas por vivir tan deprisa? La calma, esa palabra que parece tan sencilla y tan lejana, es hoy uno de los mayores lujos del mundo moderno. No se compra, no se descarga, no se programa, se cultiva. Este libro nace de una verdad que pocos se atreven a mirar de frente: no eres realmente libre si no sabes mantener la calma. Puedes tener dinero, éxito, reconocimiento, incluso amor, pero si tu mente está siempre alterada, si tu paz depende de lo que sucede fuera de ti, entonces sigues siendo prisionero de algo invisible. La calma no es ausencia de ruido, ni de problemas, ni de movimiento. Es un estado interno que te permite observar el caos sin convertirte en parte de él. Es lo que diferencia a quien reacciona por impulso de quien responde con sabiduría. La calma no es pasividad, es poder. El poder de elegir tu actitud cuando todo parece perder sentido. Muchos creen que la calma llega cuando todo está bien, cuando los asuntos se ordenan, cuando el mundo deja de presionar. Pero la calma verdadera aparece precisamente cuando nada está bien, cuando todo se desmorona, y aún así eres capaz de respirar hondo y decirte: estoy aquí, y esto también pasará. Cada capítulo de este libro es una puerta hacia esa quietud que habita en ti, aunque la hayas olvidado. No es un manual lleno de frases bonitas ni teorías vacías. Es una guía para reconectar con esa fuerza silenciosa que todos tenemos y que, paradójicamente, se manifiesta cuando dejamos de forzar las cosas. Piensa en esto: cuando el agua está agitada, no puedes ver tu reflejo. Pero cuando se aquieta, todo se vuelve nítido. Así es la mente. Solo cuando se calma puedes ver con claridad lo que realmente importa. Sin esa claridad, tomas decisiones desde el miedo, desde la urgencia, desde el ruido. Con calma, todo cambia. Las mismas situaciones que antes te desbordaban ahora parecen manejables. Los mismos desafíos que antes te asustaban se convierten en oportunidades de crecimiento. En estas páginas aprenderás que la calma no se busca fuera, sino dentro. Que no es un refugio para huir del mundo, sino una fortaleza para enfrentarlo. Descubrirás cómo el silencio puede ser una herramienta de transformación, cómo la respiración puede convertirse en tu aliada más poderosa, y cómo una mente serena tiene más impacto que 1000 palabras apresuradas. Pero sobre todo, entenderás que la calma no es algo que se obtiene, sino algo que se recuerda. Ya estuvo en ti cuando eras niño, cuando podías observar el cielo sin pensar en el tiempo, cuando no había pasado ni futuro, solo el presente. Lo que haremos juntos en este libro será volver a ese punto, pero con la sabiduría que da la experiencia. Quizás te preguntes: ¿por qué tanto énfasis en la calma? Porque sin ella, cualquier intento de mejorar, sanar o avanzar se desmorona. La calma es la base sobre la que se construye la vida consciente. Es el terreno firme desde el que puedes observar tus emociones sin dejarte arrastrar por ellas. Es el momento entre el estímulo y la respuesta, ese breve espacio en el que decides quién quieres ser. Si permaneces conmigo hasta el final de este libro, te prometo que algo en ti cambiará. No porque descubras una técnica milagrosa, sino porque empezarás a recordar lo que siempre estuvo ahí: tu poder para permanecer en paz incluso cuando el mundo se tambalea. Este no es un viaje hacia afuera, es un viaje hacia adentro. No te pediré que creas nada, solo que experimentes. Que leas con el corazón abierto, que respires entre cada página, que te permita sentir. La calma no se enseña, se contagia. Y si al terminar este libro logras sentir un instante de verdadera quietud, aunque sea breve, entonces habrás dado el primer paso hacia tu libertad interior. Porque el verdadero poder no está en controlar lo que sucede, sino en mantenerte sereno mientras sucede. Ese es, y siempre será, el poder de la calma. Capítulo 1. Cuando el ruido se apaga. Hay un momento, tarde o temprano, en el que todo se detiene.
No porque el mundo haya dejado de girar, sino porque tú decides parar. Es ese instante en el que te das cuenta de que llevas años corriendo sin saber exactamente hacia dónde. Las metas, las expectativas, las comparaciones, todo eso que parecía tan importante se empieza a sentir pesado, vacío. Y en medio de ese cansancio silencioso, algo dentro de ti susurra, ya basta. Ese susurro no es debilidad. Es el llamado de tu conciencia. Es la voz de la calma intentando abrirse paso entre el ruido que tú mismo has creado. Pero escucharla requiere valentía, porque para oírla, primero tienes que atreverte a detenerte. Vivimos en un tiempo en el que estar ocupado se confunde con tener propósito. Nos convencieron de que la productividad es sinónimo de valor personal, que si no estamos haciendo algo constantemente, estamos perdiendo el tiempo. Y así, nos llenamos la agenda, la cabeza y el alma de cosas que no necesitamos. ¿Pero te has preguntado alguna vez qué pasaría si dejaras de correr por un momento? Si en lugar de responder al siguiente mensaje, simplemente respiraras. Si en vez de intentar controlar lo que no puedes, aceptaras lo que es. No como rendición, sino como comprensión profunda. Cuando el ruido se apaga, al principio da miedo. El silencio parece extraño, incómodo, incluso hostil. Estás tan acostumbrado al movimiento que la quietud te desconcierta. Pero si permaneces ahí, sin huir, algo mágico sucede. Empiezas a oírte. A reconocerte. A recordar quién eras antes de convertirte en quien creíste que debías ser. La calma no llega cuando desaparecen los problemas, llega cuando dejas de reaccionar ante ellos con miedo. Es un cambio interno, un giro sutil pero poderoso. No significa que dejes de sentir o de actuar, significa que lo haces desde un lugar distinto. Desde la serenidad, no desde la agitación. Hay personas que pasan toda su vida buscando esa sensación de paz, saltando de una cosa a otra, nuevos hábitos, relaciones, viajes, logros. Y aunque por momentos sienten alivio, la inquietud siempre regresa, como una sombra que no pueden sacudirse. Lo que no saben es que la calma no se conquista acumulando, sino soltando. Soltar no es perder, es liberarse. Es dejar de cargar con pensamientos que no te pertenecen, con historias que ya cumplieron su ciclo, con miedos que solo existen en tu cabeza. Cuando sueltas, el espacio que antes ocupaba el ruido se llena de claridad. Y esa claridad es el primer paso hacia la calma. Tal vez pienses que no puedes permitirte parar. Que si lo haces, el mundo se te vendrá encima. Pero déjame decirte algo, el mundo no se detendrá porque tú te detengas. Simplemente se reacomodará. Y, por primera vez, tú podrás ver cómo lo haces sin sentir que todo depende de ti. Cuando aprendes a vivir en calma, dejas de reaccionar y comienzas a responder. Dejas de perseguir y empiezas a atraer. Dejas de luchar contra la vida y aprendes a fluir con ella. Es como si hubieras estado remando contra corriente durante años, agotado, frustrado, sin avanzar, y de repente soltaras los remos y dejaras que el río te mostrara el camino. La calma no se impone, se cultiva. Y como todo lo que crece, necesita tiempo, atención y paciencia. Habrá días en los que el ruido te gane, momentos en los que sientas que retrocedes, pero incluso eso forma parte del proceso. Cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar, fortaleces tu mente. Cada vez que eliges observar en lugar de juzgar, te acercas más a ti mismo. El poder de la calma no está en el silencio absoluto, sino en la capacidad de mantener tu centro incluso en medio del caos. En saber que, aunque todo cambia afuera, hay algo dentro de ti que permanece inmutable. Ese es tu refugio, tu ancla, tu hogar. Y cuando empieces a vivir desde ahí, lo notarás todo. Las conversaciones se volverán más profundas, los días más ligeros, las decisiones más claras. Comprenderás que no se trata de hacer menos, sino de hacer con conciencia. No de hablar menos, sino de hablar con verdad. No de sentir menos, sino de sentir sin miedo. Porque cuando el ruido se apaga, la vida no se vuelve aburrida, se vuelve real.
Capítulo 2. El silencio interior. A veces creemos que el silencio es la ausencia de todo. Sin embargo, el verdadero silencio no es vacío, es un espacio lleno de respuestas que solo pueden escucharse cuando el ruido del mundo se apaga. Vivimos rodeados de notificaciones, conversaciones, opiniones y distracciones. Y en medio de ese constante murmullo, olvidamos cómo suena nuestra propia voz interior. Hay una calma que no se encuentra en los lugares apartados, sino dentro de uno mismo. Es un silencio que no depende del entorno, sino del estado del alma. Para alcanzarlo, no hace falta huir del mundo, sino detenerse un instante, respirar profundo y permitir que el ruido mental se disuelva poco a poco. Cuando cierras los ojos y te quedas quieto, algo empieza a cambiar. Al principio, tu mente se resiste, lanza pensamientos, recuerdos, preocupaciones, como si temiera desaparecer. Pero si perseveras, si observas sin reaccionar, llega ese momento en que los pensamientos comienzan a perder fuerza. Entonces aparece una sensación nueva, una quietud que no había sentido en mucho tiempo. Esa quietud es poder. No es pasividad ni resignación. Es el espacio donde las emociones dejan de dominarte, donde puedes ver tus pensamientos como nubes que pasan sin detenerse. Y cuanto más te adentras en ese estado, más descubres que detrás de todo ese ruido, hay algo que siempre estuvo ahí, tu conciencia pura, observando. El silencio interior te devuelve a ese punto de equilibrio donde ya no necesitas reaccionar ante cada cosa. Aprendes a responder en lugar de actuar por impulso. Te vuelves más consciente de tus palabras, de tus emociones, de tus actos. Descubres que muchas de las cosas que te alteraban no eran tan grandes como pensabas, que la mayoría del sufrimiento provenía de resistirte a lo que es. En ese silencio también se manifiestan las respuestas que tanto buscas. No las escuchas en forma de palabras, sino como intuiciones, sensaciones, claridad. Es la mente en calma la que puede ver con lucidez. Por eso, los grandes sabios siempre hablaron del silencio como el maestro más sabio. Cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que respiras antes de responder, estás fortaleciendo tu poder interior. No necesitas forzar nada. Solo observar, aceptar y permitir. Esa es la verdadera práctica de la calma, no luchar contra la tormenta, sino convertirte en el espacio donde la tormenta pasa sin arrastrarte. Cuando aprendes a habitar ese silencio, incluso el mundo exterior cambia. Las personas a tu alrededor sienten tu presencia más serena. Las situaciones dejan de afectarte de la misma manera. Y poco a poco, empiezas a vivir con una claridad que antes te resultaba inalcanzable. Porque el silencio interior no es un refugio para huir de la vida, sino una base sólida desde la cual vivirla con más plenitud. Es en ese estado donde se gesta la verdadera fortaleza, la que no necesita demostrar, la que simplemente es. Así empieza la transformación, no cuando el mundo se vuelve más tranquilo, sino cuando tú aprendes a estar en paz incluso en medio del ruido. Capítulo 3. La mente inquieta y el arte de soltar. Hay una fuerza invisible que nos arrastra cada día sin que nos demos cuenta, la mente inquieta. Esa voz interna que nunca calla, que siempre tiene algo que decir, algo que imaginar o algo que temer. Es como un río que corre sin descanso, arrastrando todo lo que encuentra a su paso. Y lo más curioso es que, aunque ese ruido mental nos agota, nos hemos acostumbrado tanto a él que ya no sabemos cómo vivir sin su presencia. Vivimos atrapados en pensamientos del pasado o preocupaciones del futuro. Nos cuesta estar aquí, ahora. Queremos controlar cada detalle, anticiparnos, entenderlo todo. Pero mientras más intentamos aferrarnos, más nos perdemos. La calma empieza cuando comprendes que no necesitas tenerlo todo bajo control. Cuando sueltas, el flujo de la vida vuelve a moverse con naturalidad. El arte de soltar no significa rendirse ni conformarse. Significa dejar de luchar contra lo inevitable. Es aceptar que hay cosas que no puedes cambiar y que eso está bien. Significa confiar, aunque no sepas qué viene después. Porque solo cuando sueltas,
tus manos quedan libres para recibir algo nuevo. La mente inquieta teme el silencio. Por eso, cuando tratas de aquietarte, empieza a lanzar pensamientos más fuertes, como si quisiera recuperar el control. Te dice que estás perdiendo el tiempo, que deberías estar haciendo otra cosa, que necesitas resolver algo. Pero esa resistencia es señal de que estás en el camino correcto. Detrás de esa agitación hay un espacio de quietud que la mente teme, porque ahí pierde su dominio. Cada vez que observas un pensamiento sin seguirlo, estás desarmando su poder. Lo ves, lo reconoces y lo dejas ir. Al principio cuesta, pero con el tiempo se convierte en un hábito. Empiezas a notar los espacios entre los pensamientos, esos breves momentos de silencio que antes pasaban inadvertidos. Y en esos espacios, algo se revela, la conciencia que observa, que no juzga, que simplemente es. Soltar también implica liberar las emociones retenidas. Todo lo que no expresas o reprimes, el cuerpo lo guarda. La rabia, la tristeza, el miedo, se acumulan como piedras en el alma. Cuando aprendes a soltar, esas emociones se disuelven poco a poco. A veces lloras sin saber por qué, o sientes un alivio profundo después de años de tensión. Eso es la liberación. Eso es sanar. Muchos creen que la calma llega cuando todo a tu alrededor está en orden, pero en realidad llega cuando tú estás en orden por dentro. Cuando ya no te aferras a lo que fue ni te obsesionas con lo que podría ser. Cuando dejas espacio para que la vida fluya sin resistencia. La mente siempre querrá tener razón, pero la calma no necesita ganar ninguna batalla. La calma simplemente observa, comprende y deja pasar. Y es en ese acto de soltar donde empieza la verdadera libertad. A veces soltar no es dejar algo atrás, sino dejar de cargar con ello dentro. Puede ser una persona, una culpa, una expectativa o una historia que ya no encaja contigo. Y aunque duela al principio, cada cosa que sueltas te acerca un poco más a ti mismo. Recuerda esto, no puedes controlar las olas, pero puedes aprender a surfearlas. No puedes detener el viento, pero puedes ajustar las velas. La vida no es ausencia de caos, es aprender a mantener la calma dentro de él. El poder de soltar está en reconocer que todo tiene su tiempo. Que cada etapa, cada experiencia, cada pérdida, tiene algo que enseñarte. Y cuando aceptas eso, ya no luchas. Te alineas con la corriente de la vida y descubres que, al dejar ir, en realidad estás volviendo a ti. Capítulo 4. La calma en medio del ruido. La verdadera calma no se mide en los silencios, sino en el ruido que somos capaces de atravesar sin perder el centro. Es fácil sentirse sereno cuando todo está en orden, cuando la vida fluye sin interrupciones ni sobresaltos. Pero la calma que transforma, la que moldea nuestro carácter y nos devuelve el control sobre nosotros mismos, surge precisamente en el caos. Es en medio del tráfico, de las discusiones, de las urgencias y los imprevistos donde se pone a prueba la profundidad de nuestro equilibrio interior. Vivimos en un tiempo en el que el ruido ha dejado de ser solo sonoro. Hoy el ruido se ha infiltrado en nuestras mentes. Lo llevamos en los bolsillos, en las pantallas, en las notificaciones que interrumpen cada pensamiento. Es un ruido invisible, pero constante, que nos impide escucharnos. Sin darnos cuenta, nos acostumbramos a vivir en modo reacción, saltando de una tarea a otra, de una conversación a otra, sin detenernos a sentir realmente lo que ocurre dentro de nosotros. Esa desconexión es la que nos roba la calma. Aprender a mantener la serenidad no significa alejarse del mundo, sino aprender a estar en él sin dejar que nos arrastre. La calma no se alcanza escapando, sino transformando la manera en que percibimos las cosas. Cada situación tiene el poder de alterar nuestro estado mental solo si le damos permiso. Y ese permiso se concede en el instante en que dejamos que las circunstancias determinen nuestras emociones. Cuando algo nos altera, el primer impulso suele ser responder con tensión, elevar la voz, acelerar el paso, pensar sin pausa. Pero si en ese momento logramos detenernos, aunque sea por un segundo, y observar lo que sentimos, ya estamos recuperando el control.
La pausa consciente es el comienzo de toda calma. No se trata de negar el enfado, la prisa o la frustración, sino de reconocerlo sin dejarnos dominar. Respirar profundamente, enfocar la atención en el cuerpo y observar sin juicio lo que está ocurriendo dentro, nos devuelve a nuestro centro. El secreto está en entender que la calma no depende del silencio exterior, sino de la claridad interior. Puedes estar rodeado de personas, con ruido, con movimiento, y aún así sentirte en paz. Porque la calma no es la ausencia de estímulos, sino la capacidad de mantenerte presente en medio de ellos. Es un estado que se cultiva con práctica, con paciencia, con autoconocimiento. Cuando logras mantener la calma en los momentos difíciles, algo cambia en ti. Las cosas dejan de parecer tan grandes, las emociones tan absolutas, los problemas tan urgentes. Descubres que nada tiene poder sobre ti si no se lo concedes. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. A escuchar más y hablar menos. A actuar con propósito en lugar de con impulso. Esa transformación es la semilla de una vida más libre. Muchos creen que la calma es algo que se tiene o no se tiene, como un rasgo de personalidad. Pero la realidad es que se entrena. Se construye con pequeños gestos, levantarse sin prisa, observar el amanecer, respirar antes de contestar, desconectarse de las pantallas, caminar sin auriculares, tomarse unos minutos para estar simplemente presente. Esos momentos, aunque parezcan insignificantes, fortalecen nuestra mente. Son ejercicios silenciosos que nos preparan para cuando la vida se desordene. Porque la vida, inevitablemente, se desordena. Siempre habrá ruido, imprevistos, desafíos. No podemos controlar el entorno, pero sí podemos controlar nuestra respuesta. Y en esa elección, en ese espacio entre lo que ocurre y lo que decidimos hacer con ello, está toda nuestra libertad. La calma es una fuerza, no una debilidad. Es la expresión más alta del dominio propio. En una sociedad que nos empuja constantemente a correr, detenerse y respirar se convierte en un acto de rebeldía. Sereno no significa pasivo, significa lúcido, presente, dueño de uno mismo. Cuando empiezas a vivir desde esa serenidad, descubres algo extraordinario, no necesitas que todo esté bien para sentirte bien. La calma se convierte en tu hogar, un espacio interior que te acompaña a donde vayas. Y cuando logras mantenerla incluso en medio del ruido, ya no hay ruido capaz de perturbarte. Porque la verdadera paz no depende del mundo exterior, sino de la forma en que decides habitarlo. Capítulo 5. El arte de detener el tiempo. Vivimos corriendo, como si el reloj fuera un enemigo y no una creación nuestra. Cada día parece más corto, cada tarea más urgente, cada segundo más caro. Nos levantamos pensando en lo que falta, en lo que aún no hicimos, en lo que deberíamos estar haciendo ya. Sin darnos cuenta, hemos convertido la vida en una carrera sin meta, y en esa prisa por llegar, olvidamos vivir. El poder de la calma radica, entre otras cosas, en la capacidad de detener el tiempo. No en el sentido físico, sino en el interior. Cuando aprendes a detenerte, el tiempo se expande. Lo que antes era un minuto que se escapaba entre las manos se convierte en un espacio lleno de presencia. Empiezas a sentir el aire que entra y sale, los sonidos que te rodean, la textura del momento. Esa atención convierte lo ordinario en algo sagrado. Detenerse no es perder tiempo, es ganarlo. Porque solo cuando te detienes puedes realmente ver. Puedes escuchar a los demás, entender lo que te pasa, recordar quién eres. Sin pausa no hay conciencia, y sin conciencia no hay calma. El ritmo acelerado con el que vivimos nos hace creer que más movimiento equivale a más vida, pero en realidad muchas veces es al revés, cuanto más corremos, más nos alejamos de nosotros mismos. El silencio, en medio del movimiento, se vuelve una herramienta de sabiduría. No es necesario irse a una montaña o aislarse del mundo para experimentarlo. Basta con decidir hacer una pausa en medio de la rutina. Cerrar los ojos 5 minutos, observar el cielo antes de entrar al trabajo, apagar el teléfono mientras comes.
Son actos pequeños, casi invisibles, pero poderosos. En esos espacios, el ruido mental comienza a disiparse. Lo que parecía urgente pierde intensidad, lo que dolía se comprende, lo que asustaba se relativiza. El tiempo deja de ser una línea recta que nos arrastra y se convierte en un círculo, un presente que respira. Descubrimos que no es el reloj el que marca nuestro ritmo, sino la mente agitada. La calma interior tiene una cualidad especial, distorsiona el tiempo. En ella, los segundos parecen más largos, los pensamientos más claros, la vida más profunda. Cada momento se llena de significado porque lo estás habitando de verdad. No estás corriendo hacia el siguiente instante, ni atrapado en el anterior. Estás aquí. Y eso, aunque parezca simple, es lo más difícil de lograr. La mente humana tiene la tendencia de proyectarse hacia el futuro o anclarse en el pasado. Pero el presente es el único lugar donde existe la vida. La calma consiste precisamente en aprender a permanecer ahí, una y otra vez, incluso cuando todo te empuje fuera. Detener el tiempo no es dejar de actuar, sino hacerlo desde la conciencia. Imagina que estás frente a una tormenta. Si corres, te mojas más. Pero si te detienes un instante, observas la dirección del viento, comprendes el ritmo de la lluvia y avanzas con atención, llegas más lejos. Así funciona la calma, no te impide moverte, te enseña a moverte con propósito. El arte de detener el tiempo también implica aceptar que no todo debe resolverse de inmediato. Que hay silencios necesarios, pausas que curan, esperas que revelan. No todo lo que se detiene muere. Muchas veces, al detenernos, las cosas florecen. Vivimos en una cultura que premia la rapidez, la productividad, el hacer constante. Pero el alma tiene su propio ritmo. No se nutre de velocidad, sino de profundidad. Y la profundidad solo se alcanza cuando dejamos de apresurarnos. Cada pausa que te das es una declaración, mi bienestar no está a la venta. Cuando practicas el detenerte, algo cambia en tu percepción. Te vuelves más sensible a los matices, más consciente del valor de lo sencillo. Un amanecer deja de ser un fondo y se convierte en una experiencia. Una conversación deja de ser un intercambio de palabras y se transforma en conexión. Un respiro se vuelve un ancla, una forma de recordar que estás vivo. El tiempo no puede detenerse afuera, pero sí puede hacerlo dentro de ti. Cuando estás plenamente presente, el pasado deja de doler y el futuro deja de inquietarte. Queda solo el ahora, limpio, completo, suficiente. Y en ese ahora se encuentra todo lo que siempre has buscado: paz, claridad, propósito. Esa es la enseñanza más profunda de la calma, no se trata de escapar del tiempo, sino de reconciliarte con él. Dejar de luchar contra su paso y aprender a habitarlo. Entonces el reloj sigue avanzando, sí, pero ya no te persigue. Caminas junto a él, en armonía. Y en ese equilibrio, el tiempo deja de ser una carga para convertirse en una danza. Capítulo 6. La calma como fuerza interior. Durante mucho tiempo se ha confundido la calma con la debilidad. En un mundo que premia la velocidad, la reacción inmediata y la competencia, permanecer sereno parece ir contra la corriente. Pero la verdadera calma no es pasividad. Es fuerza contenida, dominio de uno mismo, claridad ante el caos. No surge de la ausencia de movimiento, sino de la presencia total en medio de él. Cuando una persona alcanza la calma, no se vuelve indiferente. Al contrario, se vuelve más lúcida. Mientras los demás se agitan, ella observa. Mientras los demás reaccionan, ella responde. La diferencia es sutil, pero esencial: reaccionar es automático, responder es consciente. La calma es lo que te permite elegir, incluso cuando el entorno parece empujarte a perder el control. Imagina el mar. En la superficie, las olas golpean con fuerza, el viento las agita, la espuma se levanta. Pero si desciendes unos metros, bajo toda esa agitación hay silencio, hay quietud. Esa profundidad es la calma interior.
No importa que tan violenta sea la tormenta arriba, en el fondo siempre hay paz. Y todos llevamos dentro ese fondo sereno, aunque a veces lo olvidemos. La calma es un acto de resistencia. Resistir el impulso de responder con ira, de hablar sin pensar, de dejarse arrastrar por la ansiedad. Es la decisión de no dejar que las circunstancias definan tu estado interno. Es poder decir, puede que no controle lo que pasa afuera, pero sí puedo controlar lo que pasa dentro. Esa es la verdadera libertad. Quien aprende a mantener la calma se vuelve imperturbable ante lo efímero. No porque no sienta, sino porque no se pierde en lo que siente. La emoción llega, se reconoce y pasa. El pensamiento aparece, se observa y se disuelve. En esa observación hay una inteligencia que trasciende lo emocional, la sabiduría del desapego. La calma, lejos de ser un refugio pasivo, es una fuente de poder. Desde ella tomas mejores decisiones, ves con más claridad, escuchas sin juzgar. Y lo que logras desde ese estado tiene una cualidad diferente, está impregnado de intención, de equilibrio, de verdad. No necesitas gritar para ser escuchado, ni correr para avanzar. La energía que antes se desperdiciaba en la reacción se convierte en dirección. En los momentos de dificultad, es la calma la que te sostiene. Cuando todo parece derrumbarse, cuando el miedo o la incertidumbre se imponen, la calma actúa como un ancla invisible. No detiene la tormenta, pero impide que te hundas en ella. A veces, lo más valiente que puedes hacer es quedarte quieto y respirar. No porque te rindas, sino porque reconoces que hay una fuerza mayor que se revela solo en el silencio. El poder de la calma se manifiesta también en las relaciones humanas. Cuando alguien grita y tú eliges no gritar, cuando alguien te provoca y tú decides no responder con el mismo fuego, cuando en vez de discutir, eliges escuchar, ahí estás ejerciendo dominio sobre ti mismo. Esa contención no es debilidad, es maestría. La calma es la disciplina del alma. Muchos buscan el éxito, el amor, la abundancia, sin comprender que todo eso se vuelve inestable si no hay calma dentro. Porque sin calma no hay equilibrio, y sin equilibrio no hay dirección. La calma te centra, te devuelve al punto exacto donde puedes actuar sin perderte. Es el cimiento sobre el que se construye cualquier transformación real. Con el tiempo, comprenderás que la calma no se alcanza huyendo del ruido, sino encontrando el silencio dentro del ruido. No se trata de escapar del mundo, sino de estar en él sin dejar que te arrastre. La calma no se impone, se cultiva. Es un jardín interno que florece con la práctica, con la observación, con la aceptación. Y cuando ese jardín florece, todo cambia. Ya no necesitas que las cosas salgan como esperas para sentirte en paz. Ya no dependes del comportamiento de los demás para estar bien. Tu serenidad deja de ser una consecuencia y se convierte en una causa. Entonces descubres algo profundo, la calma no solo te transforma a ti, también transforma lo que te rodea. Las palabras dichas desde la calma sanan. Las decisiones tomadas desde la calma perduran. Las acciones nacidas desde la calma construyen. En un mundo que arde en prisas y conflictos, quien irradia calma se convierte en un faro. No porque tenga todas las respuestas, sino porque su sola presencia recuerda a los demás que aún es posible vivir desde otro lugar, el de la conciencia, el del equilibrio, el de la fuerza tranquila. La calma no se impone, se contagia. Cuando estás en ella, inspiras a otros a buscarla también. Y ese, quizá, sea el mayor poder de todos, convertir tu serenidad en una forma de transformación silenciosa. Capítulo 7. El arte de no reaccionar. Reaccionar es lo que hace la mente cuando no ha aprendido a observar. Es un impulso, una descarga automática que brota del miedo, del orgullo o del dolor. Todos reaccionamos, ante una palabra, un gesto, una mirada, un comentario. A veces con rabia, otras con tristeza, otras simplemente con silencio forzado. Pero lo que muchos no comprenden es que cada vez que reaccionas sin conciencia, renuncias a tu poder. El arte de no reaccionar no significa volverse frío o indiferente.
significa tener la capacidad de elegir, de pausar antes de responder, de respirar antes de hablar, de mirar más allá de la superficie y comprender qué está ocurriendo realmente dentro de ti. Porque cuando alguien te hiere con sus palabras, no es esa persona la que causa el dolor, es tu interpretación, es lo que despierta en ti. La mayoría de los conflictos no nacen de lo que sucede, sino de cómo lo percibimos. Una crítica puede ser vista como un ataque o como una oportunidad para conocerte mejor. Un rechazo puede sentirse como una herida o como una redirección necesaria. Todo depende del espacio que exista entre lo que ocurre y cómo decides responder. Ese espacio, ese pequeño intervalo, es donde reside tu libertad. Vivir sin control sobre las reacciones es vivir prisionero del entorno. Es permitir que cualquier situación externa determine tu estado interno. Pero cuando aprendes a observar el impulso sin ceder ante él, cuando logras sostener el fuego sin que te consuma, algo cambia, ya no eres esclavo de tus emociones, te conviertes en su guía. El silencio es una de las herramientas más poderosas para no reaccionar. No el silencio de quien reprime, sino el de quien comprende. A veces, callar no es ceder, es proteger tu energía. En ese silencio maduran las palabras correctas, esas que nacen del entendimiento y no del impulso. Esas palabras tienen un peso distinto, no hieren, transforman. Practicar el arte de no reaccionar requiere paciencia y honestidad. Debes aprender a observar tus emociones como si fueran visitantes temporales. La ira llega, pero también se va. La tristeza se instala, pero acaba marchándose. No eres ninguna de ellas. Solo eres quien las observa. Y en ese reconocimiento, te liberas. Muchos confunden la reacción con la autenticidad. Yo digo lo que siento, afirman. Pero ser auténtico no es decirlo todo, es decir lo necesario con conciencia. La autenticidad sin sabiduría se convierte en agresión. El autocontrol, en cambio, no es falsedad, es madurez. No todo lo que se siente debe expresarse, y no todo lo que se piensa debe decirse. Aprender a no reaccionar también implica comprender la fragilidad del otro. Cuando alguien grita, no te está atacando a ti, está revelando su propio caos interno. Cuando alguien te ofende, no está describiéndote, está mostrando lo que carga dentro. Y cuando tú eliges no reaccionar, no solo te proteges, también rompes el ciclo del conflicto. No reaccionar no significa no actuar. Significa actuar desde un lugar más elevado. Desde la calma, desde la comprensión. Es moverte cuando sea necesario, pero sin perder tu centro. Es decidir desde la claridad, no desde el dolor. Esa diferencia lo cambia todo. Quien domina el arte de no reaccionar se convierte en dueño de sí mismo. No se deja arrastrar por las mareas emocionales, las usa a su favor. Su presencia se vuelve magnética, su energía estable. Inspira confianza, porque transmite algo raro en estos tiempos, equilibrio. Y ese equilibrio no se finge, se cultiva. Cada vez que eliges no reaccionar, refuerzas tu fortaleza interna. Cada vez que observas sin ceder, tu mente se vuelve más clara, más firme, más libre. Con el tiempo, notarás que las cosas que antes te alteraban ya no te afectan igual. No porque te hayas endurecido, sino porque has aprendido a ver desde otro nivel. Has trascendido. El arte de no reaccionar no se enseña con palabras, se practica en silencio, en los momentos cotidianos, en los gestos pequeños. Cuando alguien te interrumpe, cuando el tráfico se atasca, cuando un plan no sale como esperabas. Es ahí donde se mide tu crecimiento interior. No en los grandes discursos, sino en la calma con que afrontas lo que no puedes controlar. Y llega un punto en el que esa calma se convierte en tu reflejo natural. Ya no necesitas forzarla, simplemente surge. Entonces comprendes algo que antes parecía imposible, que la paz no depende del mundo, sino de ti. Que no reaccionar no es una pérdida, sino una victoria silenciosa. La más profunda de todas. Capítulo 8. El silencio interior.
El silencio interior no es ausencia de sonido. Es la quietud profunda que permanece incluso cuando el mundo hace ruido. Es ese espacio invisible donde no hay juicios, ni prisas, ni miedo. Solo tú, tu respiración y la conciencia de estar vivo. Pero llegar a ese estado no es fácil. Vivimos en una época donde el ruido se ha vuelto el lenguaje cotidiano. Todo vibra, suena, exige atención. Y en medio de tanto estímulo, hemos olvidado lo más esencial, escucharnos. La mente no sabe quedarse quieta. Salta de pensamiento en pensamiento, crea historias, repite recuerdos, imagina futuros que no existen. Esa actividad constante nos da la ilusión de control, pero en realidad nos aleja de lo que somos. El silencio interior es el antídoto contra ese movimiento incesante. Es el arte de detener el ruido sin forzarlo, de permitir que los pensamientos pasen sin aferrarte a ellos. Cuando logras experimentar el silencio interior por primera vez, algo cambia en ti. No es un momento de euforia ni una iluminación repentina. Es algo mucho más sutil, una sensación de descanso profundo, como si finalmente volvieras a casa después de años de estar perdido. En ese instante descubres que no necesitas tanto como creías. Que detrás de todo deseo, de toda búsqueda, lo que anhelabas era esto, paz. Pero el silencio no llega luchando contra la mente. No puedes forzarlo ni exigirlo. Si lo intentas, solo generas más ruido. El silencio llega cuando aceptas que no puedes controlar tus pensamientos, pero sí tu atención. Cuando dejas de pelear con lo que pasa dentro de ti y simplemente observas. Es en esa observación donde la mente empieza a calmarse por sí sola. El silencio interior no es vacío, es plenitud. Es el lugar donde la creatividad despierta, donde la intuición se manifiesta, donde la verdad se hace audible. Allí no hay máscaras, ni personajes, ni necesidad de aparentar. Solo claridad. Y cuanto más tiempo pasas en ese estado, más fácil se vuelve distinguir entre lo esencial y lo superficial. En el mundo exterior, el silencio a menudo incomoda. Cuando alguien guarda silencio en una conversación, el otro se apresura a llenarlo. Pero el silencio interior no busca llenar, busca liberar. Es un descanso del yo, una rendición ante lo que simplemente es. No se trata de callar al mundo, sino de no permitir que el mundo te calle por dentro. El poder del silencio no está en lo que elimina, sino en lo que revela. En silencio, puedes ver la raíz de tus miedos, la naturaleza de tu ego, las cadenas invisibles que te atan. No para juzgarte, sino para comprenderte. Y esa comprensión es el primer paso hacia cualquier forma real de transformación. Meditar, caminar en soledad, respirar conscientemente, observar sin hablar, todas son puertas hacia ese silencio. Pero no necesitas un templo ni un retiro espiritual. El silencio puede encontrarte lavando los platos, conduciendo, mirando el atardecer. Solo necesitas una cosa, estar presente. Porque el silencio no se busca, se reconoce. Siempre estuvo ahí, esperando a que lo escucharas. Cuando el silencio se vuelve parte de ti, empiezas a responder diferente ante la vida. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la claridad. No te dejas arrastrar por la prisa del mundo, porque entiendes que la calma no es lentitud, es profundidad. Descubres que hablar menos no te aleja de los demás, te acerca más a lo que realmente importa. El silencio interior es también una forma de amor. Un amor que no necesita demostrar, que no exige, que no pretende. En ese espacio silencioso, desaparecen las comparaciones, las expectativas, la lucha constante por tener razón. Solo queda lo real. Y lo real no grita, susurra. A veces, cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso, basta cerrar los ojos y recordar que dentro de ti hay un lugar donde todo está en orden. Ese lugar no lo puede tocar el ruido, ni el tiempo, ni las palabras. Es el centro desde donde puedes mirar el caos sin ser parte de él. El silencio interior no se conquista una vez. Es una práctica constante, un regreso diario.
Habrá días en que lo pierdas, en que la mente vuelva a gritar, en que la calma se nuble. Pero no importa. Cada vez que vuelvas, el silencio te recibirá igual, sin reproches, sin juicio, con una paz que no necesita explicaciones. Porque el verdadero silencio no es ausencia de sonido, es presencia total. Es el eco del alma recordándote que todo está bien, incluso cuando nada parece estarlo. Capítulo 9. El poder de soltar. Soltar no significa rendirse. No es dejar que todo pase sin más, ni abandonar tus sueños o tus metas. Soltar es liberar lo que ya no te pertenece, lo que te pesa, lo que te ata a un pasado que ya no existe o a un futuro que solo vive en tu mente. Soltar es un acto de inteligencia emocional, pero sobre todo, de amor propio. Durante gran parte de nuestra vida, aprendemos a aferrarnos. Nos aferramos a personas, a recuerdos, a ideas que alguna vez nos dieron seguridad. Nos aferramos al dolor, creyendo que sufrir nos da identidad. Nos aferramos al control, pensando que si soltamos, todo se derrumbará. Pero lo cierto es que nada se derrumba cuando sueltas. Lo que cae al hacerlo, nunca fue tuyo realmente. La mente teme soltar porque confunde el apego con el amor, la costumbre con la estabilidad y el control con la seguridad. Pero el control es una ilusión. Intentamos controlar la vida, a las personas, las circunstancias, y eso solo nos llena de ansiedad. Cuando entiendes que la vida no necesita que la controles, sino que la acompañes, todo cambia. Soltar no es perder poder, es recuperarlo. Imagina tus pensamientos como globos que sostienes con una cuerda. Cada preocupación, cada miedo, cada que hubiera pasado si, es un globo más. Al principio parecen pocos, pero con el tiempo tus manos ya no pueden sostener tantos. Te pesan, te cansan, te impiden moverte. Soltar es abrir las manos y ver cómo los globos se alejan, uno a uno, hasta que quedas liviano. No porque hayas perdido algo, sino porque has recuperado espacio dentro de ti. El poder de soltar está en comprender que la vida no puede fluir si tú no fluyes con ella. Todo lo que intentas retener te ata, y todo lo que dejas ir te libera. Pero soltar requiere valor. El valor de aceptar que no todo saldrá como esperas, que algunas personas no se quedarán, que ciertos caminos no eran para ti. Es doloroso, sí, pero también profundamente sanador. Cuando sueltas, algo nuevo tiene espacio para llegar. Mientras te aferras al pasado, el presente no puede entrar. Soltar no es olvidar, es transformar el significado de lo vivido. Es agradecer lo que fue y dejar que siga su curso. Es mirar hacia adelante sin miedo, sabiendo que lo que viene también tiene algo que enseñarte. A veces, lo más difícil de soltar no es una persona o una situación, sino una versión de ti mismo. Esa que creías que debías ser para agradar, para encajar, para sentirte suficiente. Pero la vida te pide que te reinventes y no puedes hacerlo cargando con lo que fuiste. Debes dejar morir partes de ti para permitir que otras nazcan. Y eso también es soltar. El acto de soltar no ocurre de un día para otro. Es un proceso. Primero llega la resistencia, ese no puedo, no estoy listo. Luego, poco a poco, el cansancio de sostener lo insostenible te lleva a un punto de rendición. Y ahí ocurre algo mágico, descubres que el mundo no se acaba cuando sueltas. Descubres que el vacío que tanto temías no es vacío, sino paz. La vida tiene su propio ritmo, y cuando dejas de interferir con él, todo encaja. A veces perder lo que creías indispensable es el mayor regalo que puedes recibir. Porque solo cuando el ruido desaparece, puedes escuchar lo que de verdad importa. En el poder de soltar también hay sabiduría. Entiendes que algunas personas no te lastimaron por maldad, sino porque no sabían hacerlo mejor. Que algunos finales no son castigos, sino liberaciones. Que algunas puertas se cierran porque ya no conducen a ningún lugar. Y en lugar de buscar culpables, eliges agradecer. El universo no quita, reordena. Lo que se va no te pertenece, lo que se queda, te construye.
Cada vez que sueltas, tu energía se limpia, tu mente se aclara y tu corazón se expande. Empiezas a vivir con más ligereza, con menos miedo. Y con el tiempo, aprendes que nada realmente se pierde. Lo que se va deja espacio para lo que debe llegar, y lo que llega, siempre llega en el momento justo. Soltar no te hace frío ni distante, te hace sabio. Te enseña que no necesitas controlar para estar en paz, que no necesitas tener razón para estar bien, que no necesitas aferrarte para amar. Cuando sueltas, comprendes que la vida no está en tus manos para dominarla, sino para sentirla. Hay una frase que dice, cuando suelto lo que soy, me convierto en lo que puedo ser. Ese es el sentido más profundo de soltar, permitirte crecer, permitirte cambiar, permitirte ser sin miedo. Así que la próxima vez que algo duela, que algo se vaya, que algo no salga como esperabas, respira y recuerda esto, no estás perdiendo, estás liberando. Estás dejando que la vida haga su trabajo y que tú vuelvas a tu centro. Porque el poder de soltar no está en dejar ir lo que amas, sino en confiar en que, si era amor verdadero, sea una persona, un sueño o una etapa, encontrará el camino de vuelta a ti, o te llevará a algo aún mejor. Capítulo 10. La calma como destino. Llega un momento en la vida en que uno comprende que la calma no es algo que se alcanza por suerte, sino por elección. No es un regalo del mundo, sino una construcción interior. La calma no aparece cuando todo está bien, sino cuando aprendes a estar bien incluso cuando todo parece estar mal. Ese es el punto más alto de crecimiento humano, cuando nada externo tiene el poder de sacarte de tu centro. Durante mucho tiempo creemos que la paz depende de las circunstancias. Pensamos que seremos felices cuando encontremos el trabajo ideal, cuando estemos con la persona adecuada, cuando logremos nuestros sueños. Pero la vida, una y otra vez, nos demuestra que la paz no se encuentra afuera, sino dentro de nosotros. La calma es una decisión diaria, un acto consciente de no dejar que lo externo controle tu mundo interno. La verdadera calma no se trata de tener una vida sin ruido, sino de aprender a no convertir ese ruido en tormenta. Es poder mirar el caos sin convertirlo en tu enemigo. Es poder sentir miedo, dolor, frustración, y aún así, permanecer presente, respirando. La calma no se trata de no sentir, sino de no dejarte arrastrar por lo que sientes. Hay una gran fuerza en quien puede mantenerse sereno en medio de la tempestad. No porque ignore el problema, sino porque lo enfrenta desde otro lugar. Desde la claridad, desde la comprensión, desde la fe en que todo pasa. Porque todo pasa. Nada es eterno, ni la alegría ni el dolor. La calma consiste en saber que, aunque el mundo se mueva, tú no tienes por qué moverte con él. El secreto está en aprender a habitar el momento presente. Porque solo ahí existe la calma. No está en el pasado, donde habita la culpa. No está en el futuro, donde vive la ansiedad. Está aquí, en este instante. En el aire que respiras, en la pausa entre tus pensamientos, en el silencio que siempre está detrás del ruido. Pero para encontrarla, debes detenerte. Debes atreverte a bajar el ritmo, a mirar hacia adentro, a escucharte. En el silencio interior descubres una verdad sencilla pero poderosa, no necesitas nada más. No necesitas correr, demostrar ni acumular. No necesitas ser perfecto, ni tenerlo todo bajo control. Cuando dejas de buscar fuera lo que solo se encuentra dentro, aparece una sensación profunda de alivio. Esa es la calma. Muchos confunden la calma con la pasividad, pero no son lo mismo. Estar en calma no significa no actuar, sino actuar desde un lugar más consciente. No es rendirse ante la vida, sino responder con sabiduría en lugar de reaccionar con miedo. La calma te permite elegir mejor tus batallas, tus palabras, tus pensamientos. Te da poder, pero un poder silencioso, estable, que no necesita imponerse. Cuando empiezas a vivir desde la calma, todo cambia. Las mismas situaciones que antes te alteraban ya no tienen el mismo efecto. Las personas que antes te herían ya no tienen tanto poder sobre ti. Comienzas a elegir con más claridad,
con quién compartir tu energía, qué pensamientos alimentar, a qué darle importancia. Y poco a poco, tu vida se simplifica. Se vuelve más liviana, más auténtica. La calma te enseña que el silencio no es vacío, es plenitud. Que el tiempo no se pierde al detenerse, se gana en presencia. Que el amor más puro no es el que agita, sino el que serena. Que el éxito real no se mide en lo que logras, sino en la paz con la que caminas hacia ello. Llega un punto en que comprendes que la calma no es una meta a alcanzar, sino el camino mismo. No se trata de esperar que todo esté en orden para sentirte en paz, sino de descubrir la paz dentro del desorden. Porque la vida no dejará de tener desafíos, pero tú puedes aprender a vivirlos con otra mirada. Y esa mirada, esa nueva forma de estar, lo cambia todo. Cuando aprendes a estar en calma, ya no necesitas demostrar nada. Dejas de correr detrás del tiempo. Dejas de compararte. Dejas de resistir. Comienzas a confiar. Y al confiar, la vida empieza a fluir contigo, no contra ti. Lo que antes te parecía difícil, se vuelve manejable. Lo que antes dolía, sana. Lo que antes te asustaba, se disuelve. Esa es la calma que no depende de nadie, la que no se rompe por nada. La calma que se construye cuando eliges no ser esclavo de tus pensamientos. Cuando aprendes a respirar antes de reaccionar. Cuando entiendes que no necesitas tener respuestas para todo, solo fe en que todo tiene un sentido, aunque no lo veas aún. Al final de este camino, descubrirás que la calma no se encuentra, se cultiva. Es un jardín interior que florece cuando dejas de alimentar el ruido. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la queja, la paciencia en lugar del enojo, la comprensión en lugar del juicio, estás sembrando calma. Y un día, sin darte cuenta, mirarás a tu alrededor y sentirás algo distinto. No euforia, no emoción desbordante. Solo paz. Una paz serena, profunda, estable. Esa será la señal de que has llegado. No al final del camino, sino al principio de una nueva forma de vivir, una vida donde la calma no es un refugio ocasional, sino tu hogar permanente. Porque al final, todo lo que buscamos, el amor, la felicidad, la plenitud, está escondido detrás de la calma. Y cuando la encuentras, te das cuenta de que no hay destino más grande que ese, estar en paz contigo mismo.